en un escenario donde los países que no tienen su lugar permanente, pues no son más que los corifeos de los 5 actores principales, ¿no? De los 5 actores principales, que son los que son un contrapeso que logran balancear. Ahora, básicamente rezando Estado de Derecho y todo esto, cada cierto tiempo, no importa qué, alguien regresa que hay que reformar nuestra Constitución, que hay que llevar una constituyente porque hay artículos que están de alguna forma obsoletos o no, que también yo creo que puede ser un peligro para nosotros. Bueno, es que el punto es este. ¿Qué se quiere reformar y cómo se quiere reformar? Porque el problema que nosotros hemos tenido, o por lo menos lo que la historia nos ha dejado ver en los últimos 2 intentos de reforma, es que hubo sectores, concretamente dentro del Congreso de la República, que se quisieron pasar de listos. Entonces, habían pliegos de reformas, muchas de las cuales eran más que justificadas, y que si hubieran sido aprobadas como se proponían en aquel momento, la cosa hubiera sido diferente. Pero acuérdese usted aquel proceso de reforma donde habían 5 papeletas que era casi como un catálogo de Sears. Un catálogo que era más difícil de entenderlo que votar correcto. Entonces era imposible, era ilógico que esto fuera a prosperar. Pero obviamente nuestra política es cimarrona, nuestros diputados idem, entonces no podemos esperar mucho ni tampoco hacer de un cuerpo político un ágora universitaria, ¿verdad? Sino que realmente quieren mucha reflexión y realmente estar bien seguros de lo que se va a hacer para que no salgamos con algo totalmente inesperado cuando se abra esto. Sí, y ese es el temor, ¿verdad? De las sorpresas de los gatos, como decimos en... Ahora, en la Constitución que tengo aquí presente, viene así, básicamente el cuidar de nuestros ciudadanos, que estemos en los derechos humanos, que tengamos todas las cosas que favorecen realmente a la vida, es una parte importante. Entonces, yo creo que, digamos, en los 3 poderes del Estado, ¿cómo diría usted que habría que fortalecer en este momento para que pudiéramos tener un mejor escenario para todo esto? Bueno, mire, es que yo creo que debe comenzar con una, tal vez le parecerá una verdad de perogrullo, pero yo creo que debe comenzar con un acto de conciencia personal de todos nosotros. Lo dice la Constitución desde su preámbulo. Gobernantes y gobernados tienen que actuar con estricto apego a derecho. Eso implica que usted y yo, como ciudadanos, tenemos que actuar con estricto apego a derecho. Eso nos da legitimación para exigirle a nuestros gobernantes lo mismo, y esto les da legitimación a los gobernantes para exigírnoslo a nosotros. Pero cuando usted ve que hay organismos del Estado, agencias del Estado, que sencillamente no cumplen con su deber, entonces tenemos una vida totalmente discordante y es completamente imposible lograr que se construya un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que le brinde al ciudadano como que cualquier garantía de que esté en un marco legal, pues. Es que comencemos porque cabalmente parte del Estado de Derecho conlleva, entre otros, llamémosle esa sensación, esa seguridad en que el sistema tarde o temprano va a funcionar. Pero yo estoy casi seguro de que ningún guatemalteco en su sano juicio, si a usted le preguntan, ¿usted cree que se va a administrar justicia en tal o cual caso? ¿Que usted cree que tal persona va a tener un juicio justo, un debido proceso? Difícilmente habrá quien le conteste que sí. Yo no creo que en este momento exista la confianza en el sistema judicial, en el Ministerio Público, en la policía. Dejemos por el momento a un lado la realidad de los hechos, que puede haber incapacidad, que puede haber falta de recursos, lo que usted quiera. Pero en este momento nadie cree
en un sistema de nuestros valores constitucionales, ni cosas por el estilo. No, y eso básicamente lo podemos ver en encuestas de todos nuestros principales periódicos y todo, cuando sale la falta de credibilidad en estas instituciones del Estado es terrible. Es decir, la percepción del guatemalteco es que no se va a hacer justicia, y eso creo yo que abre una puerta a que todos traten de todas formas de no cumplir con esto. Ahora, como de todas maneras vivimos en Guatemala, somos guatemaltecos, los juicios tardan un poco más de lo que pensábamos, es decir, son muy lentos. ¿Cree usted que vamos por el camino correcto? Al abismo, sí. al abismo, pero ¿cree usted? Por eso, el camino correcto hacia el abismo. Pero en acción positiva, como tenemos que verlo. ¿Cree usted que han habido casos de algún impacto que de alguna forma nos han enseñado algo a los guatemaltecos como para poder pensar que esto va a cambiar? Mire, yo pienso que el hecho de que usted y yo estemos sentados conversando de este tema, el hecho de que haya un buen número de televidentes creo que sí, escuchándonos, ya de alguna manera significa que hay un interés por mejorar las cosas. Lo que yo diría es que tenemos que entender que esto es una labor que nos obliga a todos, que no podemos sentarnos a decir es que el presidente tiene que hacer, es que el ministro tiene que hacer, es que aquí todos tenemos algo que hacer, algo que decir. Hasta el solo hecho de decir nuestras opiniones ya estamos contribuyendo a un Estado de Derecho, porque estamos haciendo una crítica constructiva. Por lo menos así lo espero. Y así que ese día, creo yo, porque realmente cuando nos tiramos en un tema y realmente hemos abarcado por todos lados en estos días, pero básicamente es eso, que el televidente realmente mire, bueno, ¿en qué estamos hablando cuando hablamos del Estado de Derecho? Porque muchas veces se menciona, aquí no hay justicia y todo, pero no regresamos a decir, bueno, lo que hablábamos viene desde la soberanía, cómo nos sentimos internacionalmente, o sea, cómo realmente se siente el guatemalteco ante un mundo. Hace unos pocos días hablaba yo con un muy estimado y apreciado amigo, un jurista de nota, ex magistrado de uno de los tribunales más altos de Guatemala, y él me decía que estaba completamente asustado de que, por ejemplo, en el guatemalteco promedio, ese a priori formal de lo jurídico que hablaba Kant no existe. Por ejemplo, para mucha gente en este momento hay personas que están sujetas a proceso, pero para ellos ya fueron condenados. Eso es una ya parte a importante. usted le dicen fulano de tal es un tal por cual que merece estar donde está, pero no le dicen que merece un juicio justo, no. Sencillamente debiera estar, si se puede, en el 8º círculo del infierno de Dante, donde está de alguna forma condenado por los medios, condenado por algo sin tan siquiera haber tenido la palabra de él. Exactamente, y usted ve también distinguidos y distinguidas columnistas y columnistas que en muchos casos han condenado no a una, a 2 personas y han sacado sentencias condenatorias sin que el proceso... De absolutas mentiras, ¿verdad? Porque realmente... Pues en sus elucubraciones o en sus raptos, ¿cómo se llama?, endocrinológicos, han soltado veneno a cual más. Pero el hecho es que la gran pregunta es, ¿han contribuido ellos o ellas a construir un Estado de Derecho con esas tonteras? Ecuador tiene un caso importante en este momento, ¿verdad? Porque yo creo que siento algunos presidentes que no sé, sea bien o mal, no conozco el caso a fondo, en realidad, pero realmente como que bien dicen los periodistas, bueno, tengan más cuidado porque cumplen una función muy importante que puede ser a favor o puede ser terrible para nuestra democracia, pues. Sí, porque el hecho es que en este momento, imagínese usted, si no se logran las condenas que algunos columnistas han clamado porque se den, porque sencillamente no procedían en derecho o porque el Ministerio Público fue incapaz de probar la acusación, esas personas, ¿qué va a hacer de su vida de ahí en adelante? Porque en este momento, para los ojos de la sociedad, ellos están totalmente
condenados. Condenados y como usted bien dice, realmente todavía no se sabe nada, hay casos que ignoramos totalmente y creo que hemos aprendido de algunos casos de la reciente historia de Guatemala en la cual probablemente no sabíamos nada y saltamos a la conclusión sin tener mayor información, sino que una percepción de los medios. Exacto. Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado en cuanto a que para que nuestro Estado de Derecho realmente sea un Estado de Derecho están los poderes, están estos tres poderes, pero también está una parte importante de la media. Hay una frase que a mí me llama mucho la atención, me gustó. Vino hace muchos años el canciller, creo que era Ludwig Erhard, y señaló en su discurso que dio cuando la Universidad Landívar le impuso el grado de doctor honoris causa, señaló algo que es muy elemental, pero que difícilmente lo pensamos a diario. Decía que todo derecho implica una responsabilidad, que no hay libertad sin responsabilidad. Y el punto es que aquí ha habido mucha gente que ha abusado de la libertad, pero no la ha ejercido con responsabilidad. Y entonces eso ha repercutido en perjuicio, a mi manera de ver, de la construcción de un Estado de Derecho. De un país más justo. Sencillamente es que no nos responsabilizamos de lo que decimos y decimos los que se nos viene en gana y condenamos personas, vidas, haciendas sin ningún miramiento, cuando a la larga pudiera ser que estemos en un grave error. Lo cual es totalmente válido. Yo creo que, por ejemplo, algo que me viene a la memoria es, por ejemplo, el caso de Mandela, ¿verdad? O sea, en algún momento él fue condenado y ante la opinión pública, obviamente era un problema de alguna forma racial en ese momento. Esperó 29 años y después de 29 años pues la historia cambió, ahora fue una condena moral a lo que había sucedido. Claro que los guatemaltecos no quisiéramos pasar 29 años en la cárcel para demostrar un punto, porque aquí realmente, como usted dice, estamos hablando de vidas, de personas, de casos que uno no sabe. Y lo grave es que lejos de, llamémosle, de servir como amortiguadores para lograr una paz social, lejos de eso, alimentan más esos resentimientos. Alimentan más los resentimientos y el problema que se ha tornado, o sea, en cuanto a la opinión pública. ¿Existe una regulación sobre esto? ¿Que se ejerza en la Constitución, en algún...? Hay una norma que parece hasta cierto punto lírica, que dice que los guatemaltecos deben guardar una conducta fraterna entre sí. Fíjese que es algo muy hermoso, algo que pareciera ingenuo, pareciera ser una enunciación carente de todo sentido, pero en el fondo es una ética. Es una ética casi que cuando uno llega a kinder, es una de las reglas, ¿verdad? O sea, uno no puede llegar mi prójimo, mi hermano, dice el doctor Galo en uno de sus libros. Y son cosas que se aplican. Bueno, pues en realidad, Gabriel, realmente un tema interesantísimo. Yo sé que podemos seguir hablando, pero estamos llegando al final del programa. Así que yo sé que algo complicado, pero como estamos en acción positiva, yo le pido tal vez mandar un mensaje positivo en cuanto a que, si bien no estamos en donde quisiéramos estar, que se está luchando, que hay maneras y hay formas bajo la ley para luchar por un mejor país. Bueno, yo diría que en primer lugar tenemos que construir un Estado de Derecho y esta es una obligación de todos, absolutamente de todos. Aquí no es que unos sean gobernantes y otros gobernados, aquí es que todos, antes que nada, somos guatemaltecos. Y si queremos dejarle a nuestros hijos una patria que verdaderamente sea patria, en el sentido de que nos acoja, que sea nuestro hogar, tenemos que hacerlo y tenemos que esforzarnos en hacerlo. Yo diría que cuanto antes mejor. ¿Cómo hacerlo? Pues sencillamente seamos responsables con nosotros mismos, tomemos conciencia de que así como exigimos derechos, también tenemos deberes. Y esos deberes y esos derechos tenemos que ejercerlos con responsabilidad. Bueno, ahí sí que muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho en estos dos programas con la Constitución de la República, hablando de la soberanía y el Estado de Derecho de Guatemala.
Les envío fraternalmente un saludo y espero que sigamos luchando por una Guatemala más justa para todos y nos vemos el próximo domingo con más acción positiva.